Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que habían hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo espero que hayan tenido ya, al concluir prácticamente esta semana, unos días de mucho aprendizaje y sobre todo de progreso en la vida interior, porque todo lo que se refiere al estudio también es vida interior y especialmente es vida interior. Voy a recapitular a través del mapa para que nos vamos habituando a ver el mapa, asimilando los viajes de Jesús. Entonces pongan mucha atención, sobre todo para aquellos que todavía en este aspecto pueden estar un poco, digamos, fuera de alcance. A continuación comparto la presentación donde tengo el mapa y veamos dónde nos ha dejado la geografía del cuarto evangelio ubicado a cada uno de nosotros. Van a ver el mapa a continuación. Aquí en el mapa observen las 3 regiones de las que nuestro evangelio habla: la región de Judea, la región de Samaria y finalmente la región de Galilea. Van a ver unas flechas que se van a ir disponiendo para indicarnos los lugares donde nos vamos moviendo, entonces prestemos mucha atención. Recuerden que el evangelio comienza sin un lugar específico de acuerdo a cómo nos introduce la poesía del Logos. Allí, sin lugares y simplemente diciendo que Jesucristo se encarna en el mundo, miremos entonces el mundo conocido según el Evangelio de Juan. La parte narrativa comenzará entonces en Betania, que ustedes están viendo en el tablero, acá, en esta parte que en este momentico, en el tablero no, en la pantalla, ven a Betania o Bethabara, como está indicado acá. Y de esta parte de Betania o de Bethabara, Jesucristo, encontrando a sus discípulos, recuerden al discípulo cuyo nombre no sabemos, luego a Andrés encuentra a Simón y Andrés comparten un poco este conocimiento de Jesucristo, y ahora en su deseo de ir a Galilea, Jesucristo se encontraría con Felipe y después con Natanael, y se dirigirían a Caná de Galilea. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro primer capítulo del Evangelio de Juan.
Lo digo para que ustedes también vayan relacionando cada uno de los hechos de acuerdo a los lugares. Aparecen en ese capítulo primero otros dos lugares de los cuales nosotros no tenemos referencias de viaje, pero sí de proveniencia. Aparece Betsaida, que ya está señaladita ahí con una flecha. Betsaida posiblemente un poco más allá del Jordán, atravesándolo en la parte norte, en la región norte del mar de Galilea. De allí provendrían 3 de los discípulos de los cuales han aparecido en el primer capítulo. Vamos a recordar para ello a Andrés y a Simón su hermano y a Felipe y posiblemente los demás. También de Caná de Galilea, que ya está señaladito, se nos dice capítulos después, es decir, al final en el capítulo 21, que proveniese Natanael. Y se nos da también una referencia acerca del origen de Jesucristo. Como ven en la pantalla, Nazaret. De Nazaret habría venido Jesucristo. Terminado lo que tiene que ver con el capítulo con lo del suceso de las bodas de Caná, el primer signo de Jesucristo que ocurre en esta zona del norte, se nos dice en el versículo 12 que Jesucristo habría bajado a Cafarnaún. Como verán, esos términos de bajar y subir son un poco, hay que tener cuidado con ellos, visto que en el mapa parecería más que sube y no que baja. Aquí, como ven ustedes, Cafarnaún está al norte de Galilea. Sería bueno como de pronto decir algo de la geografía. Para la geografía y la manera en que viene siendo descrita en las Sagradas Escrituras, Jerusalén está en el punto más alto, digámoslo así, de la ubicación geográfica. Por lo cual, para ir a Jerusalén realmente no se necesita ir, sino que se necesita subir. Entonces, si tomamos ese punto de las proporciones, Jerusalén, que está aquí en el sur, es el punto más alto, y todo lo que hay detrás de Jerusalén va hacia lo más bajo. Por eso de Caná se baja a Cafarnaún, o de Cafarnaún se sube a Caná y de Caná se sube a Jerusalén. Que esas son expresiones típicas que sobre todo nosotros tenemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. A motivo de una Pascua que se acercaba siempre en el capítulo 2, Jesucristo se retiraría hacia Jerusalén, o mejor, utilizando los términos que hemos acabado de decir, subiría a Jerusalén como lo ven ustedes en pantalla. De allí habría tenido ocasión lo que nosotros conocemos como la expulsión de los mercaderes, haciendo referencia a Zacarías capítulo 14, verso final, y también allí habría ejercido Jesucristo en la región del sur muchos signos, aunque después veremos que esos muchos signos no van a ser tenidos en cuenta en la narración. En la misma Jerusalén sucedería el encuentro nocturno con Nicodemo, con todo su contenido teológico, como nosotros ya bien estamos acostumbrados a leer. Y en ese mismo espacio del sur, Jesucristo se iría para la región de Judea, que decía yo la vez pasada podría ser entendida también con la misma Jerusalén o algún pueblo, alguna villa aledaña. Creo yo, por lo que nos indica el Evangelio, en el acto de bautizar de Jesús o de sus discípulos, que más bien tendríamos que entender por región de Judea, la primera región que hemos conocido, la Betania o Betabara, ya que está al lado del río Jordán, donde se realizaban actos de bautismo. Nos dice el texto que esto causa una seria, digamos, discusión con los discípulos de Juan, que a propósito, como ven en pantalla, aquí aparecerá señaladito, se encontraba bautizando en Enón, que es un pueblo cercano a otro pueblo llamado Salim. Presumiblemente ahí sería la ubicación de Enón. En todo caso, Jesucristo se encontraría en la región de Judea, como ya lo hemos acabado de señalar. Dicho esto, Jesucristo junto con sus discípulos viajaría a Galilea, pero para viajar a Galilea debe atravesar la región de Samaria. Es ahí donde el Evangelio introduce en un pueblo Sicar, donde se ubica el pozo que Jacob habría dado a su hijo Isaac,
Jesucristo se encuentra con la samaritana y los samaritanos, porque de eso se trataba el capítulo 4. Dejando Samaria, Jesucristo volverá a Caná de Galilea. Siempre estamos en el capítulo 4. Aquí estoy indicando yo en esa flecha que sale de Samaria a Caná. Y allí ocurriría el segundo signo, aunque ya en Judea habían ocurrido otros, el segundo signo que ocurriría en Caná de Galilea luego de la transformación del agua en vino. Y esta vez sería para la curación de un hijo agonizante de un oficial real que algunos llaman centurión. Esto ocurre en el capítulo 4 y con eso concluye el capítulo 4. De nuevo, aparte de esto que se nos está diciendo a nosotros, concluyendo el capítulo, bajamos a Jerusalén. El capítulo 5, como lo habíamos leído nosotros, tiene como epicentro de nuevo la ciudad capital de la Palestina. Y sobre todo en lo que tiene que ver en la cercanía con el templo. Aquí estamos atendiendo al tercer signo de curación, que sería el de aquel hombre tullido durante 38 años y que se encuentra con los animales y otros enfermos, ciegos, cojos y bueno, paralíticos como él, junto a una piscina que recibe las aguas santas que nacen del templo, que son llamadas la fuente del Gijón. Yo creo que esto no lo habría dicho la semana pasada, pero fuentes con este nombre, el Gijón, y yo esto sí lo decía, perdón, en la clase pasada, que hablaban de un agua con capacidades curativas y que cada vez que se removía el agua, el primer enfermo que lograse bañarse en ellas, pues quedaba sano. Aparece Jesucristo en este contexto curando, y bueno, no solo curando a este tullido, sino curándolo en un espacio llamado el sábado, en un tiempo llamado el sábado, lo que generaría una fuerte discusión con quienes verían a este tullido a quien Jesucristo le había dicho levanta tu camilla, algo que no se podía realizar en sábado. Habíamos hecho las conexiones en Jerusalén, pues con todo lo atinente a cada uno de estos capítulos y en referencia tanto a las partes iniciales del Evangelio como a las partes finales, sobre todo con el capítulo 19. Decía yo que cada capítulo contiene en sí todo el Evangelio de esta manera, pero al mismo tiempo el Evangelio reenvía y reenvía especialmente a un puerto o a un punto, digamos, de atracción gravitacional, si podemos utilizar así, que es el momento de la glorificación en la cruz. Es decir, todas las narraciones, cada una de ellas, siempre envía hacia ese punto, nos prepara hacia ese punto, de manera que cada uno de nosotros, recorriendo cada una de estas narraciones, siempre estaremos siendo llevados allá. Es como el punto focal de todo el Evangelio, la narración de la glorificación del Señor que obtenemos en los capítulos finales de este cuarto Evangelio. Terminada la situación de Jerusalén, ustedes van a ver que el mapa se empieza a llenar de una línea constante entre norte-sur, sur-norte de Jerusalén. Vamos a volver a la región de Galilea, en donde ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que nosotros llamaremos como el 11º díptico. Aquí va a ocurrir lo que llamamos nosotros como el cuarto signo, y yo he dado a esto un pequeño título de los testigos del pan abundante. Es un título que explico porque el pan abundante, ¿qué es? Como ven en la iconografía, la gente rodea a Jesús en una parte montañosa porque el signo ocurre en Galilea, una zona llena de verde, llena de agua, llena también de pequeños montículos y de montañas. Allá sucedería el signo de la multiplicación de los panes, pero la pregunta que yo me hago es, ¿el narrador quiere que pensemos en 5 panes que se convierten en muchos y ese sería el pan abundante? ¿O quiere mejor que nosotros pensemos que el pan abundante es otro? Pues bien, los llevo yo inmediatamente a este lugar de la Galilea, maravilloso lugar por lo demás, que nos concentra a Jesucristo en ese plan de anuncio de quién es Él.
Esto ha sido el Evangelio de Juan, como intentaremos concluir el día de hoy. Darnos a conocer quién es Jesucristo. Acercarnos a Él varias veces y desde distintas perspectivas. El capítulo 6 entonces va a suceder a la orilla del mar de Galilea, allí donde Jesús se va a encontrar, estamos acá, en esta parte de acá, a la orilla del mar de Galilea, donde Jesús se encuentra con dos de sus discípulos, como hemos leído a propósito de la lectura de la oración. Estos discípulos son Felipe y Andrés. El texto nos dice, en un paréntesis, que todo ocurre acá, en Tiberíades. Esa zona que habría recibido su nombre en honor a Tiberio. Y allí Jesucristo con sus discípulos dialogará con dos de los discípulos que ya han obtenido protagonismo a lo largo de este texto bíblico. Uno, recuerden, Felipe, ese discípulo que provendría de Betsaida y a quien Jesucristo le preguntaría con qué compraremos, a quien Jesucristo mirándolo, porque me interesa decir este aspecto, este gesto de mirándolo a él, le dice con qué compraremos panes para que coman estos, y Jesucristo, dice el texto bíblico, pretendía probar a Felipe. Una vez hecho esto, reaparece como en sentido contrario Andrés, porque recuerden que en el primer texto primero se encuentra Andrés y después a Felipe. Aquí tenemos primero a Felipe y luego encuentra a Andrés, que presenta a un muchacho anónimo que tiene en sus haberes 5 panes de cebada y 2 peces, y la pregunta clásica, ¿qué es esto para tantos? Me llama mucho la atención, es un texto bien bonito, un texto que tiene, digámoslo así, tantos elementos para decirnos a nosotros, pero yo quisiera llamar especialmente la atención sobre un verso que aparece acá en estos primeros 13 versículos, porque en estos primeros 15 versículos, porque el contenido de la multiplicación de panes o de esa narración iría desde el verso 1 hasta el verso 15. Observemos acá entonces que esto sucede en Tiberías, y en Tiberías, como dice el texto bíblico, tenemos un versito al cual yo llamo la atención. Verso segundo, dice así. Atención, seguía él multitud mucha, así se dice literalmente en el texto griego. Ekoluthei de auto oglos polius, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Es muy importante cuando se estudia la narración de un pequeño texto encontrar los elementos que atraviesan esa narración para unirla con el resto, digamos, el macrocosmos, el contexto general de la narración, en este caso del cuarto evangelio. Y aquí en este verso segundo encontramos el verso gancho, pero también la temática de fondo del evangelio. Recordemos que el evangelio tiene como intención producir la fe, y produciendo la fe, generar nuevos testigos. Pero acá, en el versículo segundo, tenemos la problemática. ¿Y cuál es ella? Que la gente acude a Jesús, y en masa, tantos, porque habían visto los signos, en este caso las curaciones de los enfermos. Recordemos que han pasado 2 curaciones. Una que es la de el hijo del centurión, y otra que es, pero en el sur, en Judea, aquella que tiene que ver con el restablecimiento de la capacidad de caminar de un tullido que así lleva 38 años. Los testigos de allá parece que han llegado acá también al norte. Y es muy lindo este texto, porque en este texto se dice que el motivo por el cual muchos siguen a Jesús sea eso, el ver los signos. Ya decíamos la clase pasada que los signos están para confirmar lo que se cree y no para producir el creer. La fe, si va a ser un acto bienaventurado, o si es una bienaventuranza, debe comenzar con un acto de generosidad, la de creer incluso antes de ver.
Recordarán ese texto paradigmático en el encuentro de Jesucristo con Tomás, a quien le es revelada la segunda bienaventuranza, la única segunda bienaventuranza que contiene el cuarto evangelio: felices los que crean sin haber visto. Aquí estamos a la inversa. La multitud, los muchos, creen pero porque han visto. Y se utiliza para decir eso el verbo theaomai, que ustedes ven acá, habían visto, etheorum, lo tenemos en tiempo auristo, etheorum. Atención, porque es el verbo con el significado de algo que se contempla, que se mira desde adentro. Entonces es un mirar equivocado, porque el verbo theaomai, que nosotros ya hemos resaltado en algunas lecciones, sí, es verdad, tiene un valor, el mirar desde adentro, pero ese es el verbo que le correspondería en este caso concreto a la fe. Y si le corresponde en este caso concreto a la fe, tendremos que tener en cuenta que el verbo theaomai aquí ya no corresponde a la fe, sino que está correspondiendo a la visión en sentido físico. Es decir, las personas creen porque han visto y no porque ofrecen la generosidad de su fe. Ya hemos tenido modelos de personajes que creen incluso antes de haber visto, como Juan el Bautista y los primeros discípulos. En todo caso, aparte de todo esto, la gente de nuevo va a acudir a la otra orilla del mar de Galilea, como el texto nos dice a nosotros, a la multiplicación de panes y peces. Y la multitud va a ser aquí su heterotestimonio que encontramos nosotros en el versículo 14, que lo pueden obviamente observar ustedes en sus Biblias. El versículo 14 dice de la siguiente manera: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Diciendo esto, la gente hace una referencia a Jesucristo, como la samaritana, haciendo como ese mismo proceso. Recuerden que la samaritana, 2 capítulos atrás, primero de Jesús decía que era judío, después decía que era profeta. Nosotros estamos atendiendo a lo mismo, a una multitud que poco a poco va descubriendo de Cristo algo, y en este caso descubren de Cristo los rasgos de un profeta. Visto esto, Jesús se retira a la montaña porque nos dice el texto que la gente lo quiere hacer rey. Pues es más que lógico que la gente quiera hacer a Jesucristo rey, porque pues, observen ustedes que estamos hablando de uno que le da de comer a tanta gente. Aplicado a los tiempos de hoy, cualquiera haría eso. Bien, terminado ese díptico terminado ese encuentro que Jesucristo ha tenido en este momento, digámoslo así, crucial, de encuentro con la gente, con la multitud que es testiga, aparece un nuevo díptico, que sería el 12º díptico, que yo he subtitulado Soy yo, el mar y los testigos, y que recorrería en este caso no la tierra, sino el agua. Jesucristo va a atravesar, después de retirarse a la montaña, va a atravesar de Tiberíades y se va a dirigir hacia Cafarnaúm, pero para llegar a hacer eso ocurre una escena especial evidenciada con otros rasgos, con otros protagonismos dentro del Evangelio, y es lo que se refiere a la caminata que Jesús haría sobre el mar de Galilea. Ven que yo estoy ya pasando rápidamente porque obviamente, aunque cada texto tiene su importancia, su valor y sus significados diferentes, pues a motivo de esta introducción al cuarto evangelio no me es posible detenerme demasiado. Nos dirigimos entonces, sí, alguien me va a preguntar algo. Sí, es que usted pues nos ha puesto como foco el libro de la gloria, ¿cierto? Como sí, donde tienen que llegar todos los textos. ¿Cuál sería ahí como la conexión del texto anterior? Gracias, hijo. Yo voy a hacer la conexión, pero todavía no. Porque aunque el díptico acabó de suceder, viene seguidita otro díptico
queda faltando una serie de material del capítulo 6 que va a completar tanto el encuentro de Jesucristo con la multitud para la multiplicación de panes, como este de la caminata de Jesús sobre el mar. Allí haré ya esa conexión. Enseguida explico por qué. ¿Listo, Julián? Sí, padre, muchas gracias. Bien, como ven en el mapa, para que nos vamos ubicando, estamos pasando de Tiberíades y vamos a pasar hacia Cafarnaúm, haciendo este viaje. Obviamente lo que yo hago acá en este signo es una cosa más que hipotética, porque pasar de Tiberíades a Cafarnaúm por el mar, vemos aquí hacia el sur Tiberíades y hacia el norte Cafarnaúm, pues implicaría ese movimiento, digamos, de sur a norte que ustedes pueden observar trazado en esa flecha. El mar en dirección a Cafarnaúm, nos dice el texto. Allí Jesús va a encontrarse con sus discípulos caminando sobre el mar hacia ellos. ¿Y qué es lo que yo quiero llamar la atención de este texto bíblico, que a mí me parece fundamental también? Porque este texto bíblico continúa o introduce mejor a Jesús expresándose a través de esa perífrasis en el mar. En el versículo 20 ustedes van a encontrar que Jesús dice, soy yo, o yo soy, dependiendo como queramos traducir. Recuerden que los discípulos se encuentran espantados por el fenómeno natural de un mar encrespado por la fuerza del viento. Es muy interesante porque el texto bíblico habla de un maremoto, y bueno, nosotros lo describimos en las traducciones como el viento fuerte, el lago que se encrespaba, es decir, que se movía fuertemente. Ellos estaban ya bien internados, digámoslo así, en la navegación de ese lago, y Jesús aparece como si nada caminando sobre el mar, y entonces como si nada les dice, soy yo, no temáis. ¿Por qué digo que esto es importante, esta expresión soy yo? Bueno, aparte por todas las menciones que nosotros hemos hecho durante los textos bíblicos sobre la expresión de Jesucristo como yo soy, aquí en este contexto tiene un valor fundamental. ¿Por qué? Porque en ese versículo 20 parecería que se está haciendo una referencia, una evocación a la diferente representación de Dios en el Éxodo. Esta sería como una especie de vocación. Ustedes me dirían, pero ¿de dónde llego yo a eso? Llego a eso tanto por lo de antes como por lo de después en este capítulo 6. Lo de antes, ¿qué es? Es la multiplicación de panes en un lugar donde hay una multitud, una gran cantidad de personas que no piden el pan como en el Éxodo, porque hay unos que están muriendo de hambre en el Éxodo y le piden pan a Dios o a Moisés y Dios les dará el pan, un pan por lo demás multiplicado, sino también porque después Jesucristo va a interpretar esto que acaba de suceder en esas categorías, en las categorías del Éxodo. Entonces el narrador nos pone a nosotros a pensar todo este capítulo 6 desde el Éxodo. Y bueno, y desde el Éxodo sucede eso, que Jesucristo dice soy yo. Yo me concentro más en el soy yo o en el yo soy que en el no temas. ¿Por qué? Porque el no temas es una frase que no aparece en todos los manuscritos. Aunque es una frase maravillosa, es una exhortación, un imperativo maravilloso desde el punto de vista literario, también desde el punto de vista espiritual. Yo lo omito para llamar la atención de todos ustedes frente a la expresión soy yo, que es la que recorre como un enlace todo el Evangelio. Ahora, frente a la pregunta de Julián, también bastaría decir que tanto el versículo 2, donde se decía que la gente solamente cree por el signo, y finalmente esta conexión con las tradiciones del Éxodo, aquí tenemos una línea transversal del Evangelio, aquella de la autopresentación de Jesús, que no tiene predicados nominales. No dice él, soy yo el pan, soy yo el pastor o soy yo la puerta, sino que simplemente dice, soy yo. Yo voy a pasar de ese texto porque lo que me interesa es llegar a este punto, al discurso autotestimonial. Como ustedes ven acá, hola Mauro. Padre, que quedé con una duda, lo del que estabas hablando sobre el Éxodo,
Entonces hacemos la relación primero por el soy yo y el paso del mar. Sería como los puntos importantes allí. Sí, más que el paso del mar, porque sería más, o sea, ahí ya habría que forzar un poquito las cosas porque literariamente el texto no nos permite saber si estaba caminando como los judíos que no atravesaron sobre el mar, sino que atravesaron en medio del mar. El punto es más que todo la titulación yo soy, porque recuerda que la titulación yo soy o el significado del título yo soy está haciendo referencia a la presentación de Dios en el Éxodo. ¿Cuál es tu nombre? Si los israelitas me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué debo decir? Recuerdan esa expresión de Moisés y Dios le dice, Ich-Ye. Ich-Ye en hebreo significa yo soy, yo estoy siendo, yo seré o yo seré el que seré, como normalmente tiende a traducirse esa expresión. Entonces, cuando escuchamos el yo soy, obviamente no solo acá, sino a lo largo del Evangelio, uno no puede evadirse de hacer esta evocación. ¿Y por qué digo yo evocación del Éxodo? Lo digo especialmente por lo que va a ocurrir en este momento. Sí, el mar también es un espacio, un lugar citado por el libro, por los sinópticos, pero también citado por el libro del Éxodo. Y uno podría decir, claro, la presencia del mar ante una multitud, pero aquí la multitud no está acompañando el mar, aquí el mar lo está caminando Jesús, que va en dirección hacia sus discípulos. Entonces, el punto específico de relación con el Éxodo es expresamente tanto la escena de multiplicación de panes anteriormente, el comer un pan abundante, y el elemento en el que Jesús se presenta diciendo, soy yo, añadiendo, no temáis. Mauro, ¿es claro o no? Sí, padre, gracias. Bien. Miren, aquí funciona estructuralmente algo diferente porque han acabado de ocurrir dos signos con sus propios, digamos, segundos elementos de testimonio. En el primero tenemos a la gente diciendo profeta y en el segundo tenemos un autotestimonio en el que Jesús dice soy yo, pero son estos dos dípticos que van a generar a partir de ahora, porque así va a funcionar en el resto del Evangelio, los discursos autotestimoniales. Y aquí tenemos el primer discurso autotestimonial. Me explico, ¿qué es un discurso autotestimonial? A diferencia de la narración que veníamos haciendo, donde Jesús esporádicamente dice, soy yo o yo soy, ya aquí tenemos un discurso, es decir, tenemos un elemento todavía más orgánico, más elaborado, en el que Jesucristo no se va a presentar solamente con un yo soy algo, sino que se va a desarrollar esa autopresentación. Y esa autopresentación se va a desarrollar aquí entre los versos 22 al 59. Atención, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar ese título, soy yo. Y se va a completar con la figura del pan que había aparecido en el primer díptico del capítulo 6. O sea, el autor está juntando ambas tradiciones, aquella de Jesús multiplicando panes y aquella de la caminata de Jesús, en este discurso autotestimonial, autorreferencial de Jesucristo. Un discurso por lo demás demasiado importante y sobre el cual yo me detengo un poco para que lo observemos como tiene que ser observado. Nos vamos a asentar ya en un lugar específico porque Jesucristo va a llegar a Cafarnaúm. La foto que ustedes están viendo en este momento habla del lugar de Cafarnaúm que está ubicado, como vieron en el mapa, al norte de Galilea. Estos son los hallazgos arqueológicos que todavía hoy pues se mantienen un poco así. Alrededor todavía hay más hallazgos arqueológicos, pero esta es la zona que cuida, que protege lo que llamamos la custodia franciscana, que están encargados de muchos de los lugares de la Tierra Santa. Aquí nosotros vemos Cafarnaúm, al lado del mar de Galilea. Lo que ustedes ven acá es una iglesia octogonal moderna que estaría cubriendo la casa que llamamos de Pedro,
donde según los sinópticos Jesucristo habría curado a la suegra de Pedro y donde se agolpaba la gente llevándole los enfermos, y al frente la sinagoga, que va a ser el lugar, punto de referencia del texto del capítulo 6. Vamos a ampliar un poco la sinagoga para que ustedes la vean. Hemos llegado a esta sinagoga de Cafarnaúm luego de la travesía del lago. Lo que ustedes ven acá son los vestigios de una antigua sinagoga, no de la de los tiempos de Jesús, sino la de los tiempos recientes después a la sinagoga que había allí. La sinagoga que había allí estaría un poco más hundidita, esta se habría levantado de pronto más esplendorosamente en la época posterior a Jesús. Bueno, y esta sinagoga que ustedes ya van a ver aquí reconstruida, cómo era la sinagoga posiblemente en tiempos de Jesús, es donde va a ocurrir los hechos que nos narran a nosotros los versículos del 6, el capítulo 6, desde los versículos 22 hasta el versículo, hasta terminar, hasta el capítulo, hasta el versículo 59. Qué pena que yo me enredé tanto diciendo una simple cosa. Entonces estamos entre los versículos 22 hasta el versículo 59. Me parece importante, a propósito de esta sinagoga que ustedes están viendo, que es maravillosa, ¿no? Un lugar a 2 plantas, con su patio, con su atrio, como lo ven acá. Bueno, no podemos hacer un poco de descripciones acerca de esto porque el tiempo no nos lo permite, pero es el lugar donde va a ocurrir todo este discurso autorreferencial o autotestimonial de Jesús, al que hay que ponerle mucha atención porque estamos iniciando un nuevo género, si podemos llamarlo así, dentro de la narración. Y se llamará el género de la controversia. Yo introduzco esto, género de la controversia, que sucede en la sinagoga, en griego synagoge. ¿Qué es ese género de la controversia? Bueno, hay quienes no aceptan que la controversia sea un género. Hay otros que, sobre todo en estos textos, como en otros textos del griego clásico, dirán que la controversia es un género. El género de la controversia consiste en una discusión entre 2 partes. Discusión por la no aceptación del argumento que da una parte o la otra. Cuando ustedes hicieron la lectura del Evangelio, eso fue lo que se encontraron. Se encontraron que cuando Jesucristo hacía un discurso, algunos estaban de acuerdo, algunos no lo estaban, generando incluso dentro del público una división. Bueno, no puedo tampoco profundizar mucho en estas expresiones de la controversia, pero me parece que de ahora en adelante, como no la vamos a encontrar tanto, y no la vamos a encontrar siempre en los discursos autotestimoniales o autorreferenciales, pues bueno, iremos profundizando cuando los vayamos viendo. Entonces, el primer discurso autorreferencial está luego de la multiplicación de panes y de la caminata de Jesús, donde se desarrollan esos 2 dípticos a través de este discurso. Y hay un elemento estructurante de la controversia. ¿Cuál es el elemento estructurante de la controversia? Es esta frase que ya había aparecido antes, porque lo habíamos visto en la lección pasada. Primero que todo, el contexto es que la gente lo busca allí donde había multiplicado el pan. Es una manera de decir algo, porque el texto quiere decirnos a nosotros que la gente lo sigue buscando por el signo. Ya lo había dicho en el verso 2 y ahora lo vuelve a referenciar. La gente, como lo dice el versículo 23, la gente lo busca donde había comido el pan. Y entonces es allí, en ese contexto de búsqueda del signo, donde nace el discurso autotestimonial de Jesús. Un discurso, por lo demás, que tiene las mismas características de lo que habría hablado Jesús con la samaritana. Jesús llega en búsqueda del agua, la mujer también llega buscando el agua, Jesús le pide agua y después se revela que del agua, elemento natural, material, se pasa a otra agua que es Jesús. Pues aquí es el mismo proceso. Pasamos de un pan que la gente busca, el pan multiplicado,
a un pan que es más abundante que el multiplicado. Y el elemento estructurante en esta controversia será la expresión amén, amén, lego humin, del cual yo solo traduzco este pequeño verso de acá porque no me gusta traducir amén, amén. En sus Biblias generalmente se traduce como en verdad os digo. Sería esa expresión que ustedes habrán notado mientras habrán hecho lectura del Evangelio, se repite considerables veces. Yo la encuentro repetida en el verso 26, en el verso 32, en el verso 41 y en el verso 47, es decir, en todo lo que les he dicho, desde el versículo 22 hasta el versículo 59 se encuentra este elemento estructurante. Y esta frase se da en medio de la controversia, o si lo queremos llamar así para que se entienda mejor el término controversia, más allá de género literario, es una discusión acalorada. Y en este caso, la discusión acalorada es con los judíos. Atención, porque entonces aquí se está haciendo también evocación a los primeros textos, al texto de la poesía del Logos, donde se dice que el mundo no recibió al Logos. Pues bien, aquí vemos al mundo en su papel encarnado, una pequeña parte, no es Israel completo, sino una pequeña parte de los judíos que hacen controversia de aquello que Jesús dice en el Evangelio. Miremos la primera controversia, nosotros la vamos a encontrar entre los versículos 26 al 31. Jesús hace autorreferencia de sí diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Y la cosa se va descomponiendo en el mismo momento en que Jesús dice que la obra de Dios o que lo propio de Dios es creer en Él, que ha sido enviado por Dios. Ya esto desata la pregunta, que es lo que hace que nosotros podamos descubrir que estamos ante el género de la controversia. ¿Qué es lo que la gente pregunta? ¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron pan en el desierto. Miren aquí la conexión con el relato de la multiplicación de panes, pero al mismo tiempo la conexión evocativa con lo que sucedió narrado en el Éxodo. Nuestros padres comieron pan del cielo. Entonces, la primera controversia tiene como motivo la fe en Jesús, la fe en el que ha sido enviado. Para poder creer en Jesús, pues es necesario saber qué signo puede elaborar de manera que lo confirme, como él mismo está diciendo, como el enviado de Dios. El problema es ese, que Jesucristo ya ha hecho en el giro de esta narración no solo uno, sino varios signos. Signos a los cuales han atendido las personas. Y de nuevo es la problemática que ya trazaba el versículo segundo. Muchos lo seguían por la cuestión de los signos. Aquí de nuevo se replantea la problemática. La problemática es, la gente sigue pidiendo signos. Ustedes se acordarán que en los otros evangelios sinópticos existe la misma problemática. La gente que le pide signos a Jesús, y Jesús no solo que se niega, sino que ofrece un signo. ¿Y cuál es el signo? ¿Alguno se acuerda cuál es el signo que ofrece? De Jonás. El signo de Jonás, Santiago. ¿Y eso a qué se refiere? Imagino que la muerte y resurrección. Exacto, estamos refiriéndonos al acontecimiento de la muerte. Entonces miren, que mientras los otros evangelios nos definen el signo, ¿cuál es el signo? El signo es Jesús, ese es el signo. Desgraciadamente, estos hombres están pensando no en semeion como Jesús, sino en semeio como zauma, es decir, como milagro, como algo que hace maravillar. Es muy lindo esto que hace el Evangelio de Juan, porque entonces el Evangelio de Juan pule los conceptos y nos lleva a entender, semeion es igual a Jesús. Jesús es ya la confirmación. No hay que buscar otras cosas. De hecho, recuerden que en Caná de Galilea, Jesucristo manifestó su gloria, o sea, el signo de la transmutación del agua al vino solamente reenvían a Jesús. Jesús es el signo.
ahí se vio la gloria. Y si conectamos ese texto con el primer capítulo de la poesía del Logos, decíamos que la gloria del Padre era la filiación, el Hijo único. Jesús es el signo del Evangelio, pero lo tienen ante los ojos y no pueden creer. Para poder creer en los signos que hace Jesús, primero, y esto es esencial, hay que creer en el signo que es Jesús, en el semeion que es Jesús. Nos vamos hacia la segunda controversia, que ocurre entre los versículos 32 al 40. Y aquí está la segunda controversia, está señalada en rojo como lo tiene frente a sus pantallas. La gente lo ha visto, pero la gente no cree. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, en medio de una discusión acalorada sobre que los judíos, los israelitas, habían comido pan en el desierto, Jesús dice de sí que es el pan de Dios. Ustedes lo podrán ver en el versículo 33, un pan que desciende y que da la vida al mundo, apelando de nuevo a la poesía del Logos. Recuerden que Jesucristo es conectado como aquel que viene, que está hacia Dios y ahora está hacia los hombres. Entonces, ese tipo de lenguaje nosotros lo vamos a tener, digámoslo, caminando durante el Evangelio. Además, vuelve a repetir, yo soy el pan de vida, quien viene a mí no tendrá más hambre, quien cree en mí no tendrá más sed. Cuando dice tendrá más sed, parece que el texto se saliera de su, digamos, su simbología, porque lo que estamos haciendo durante el capítulo 6 es recorrer el signo del comer, no del beber. Pero recuerden que el texto siempre entra en relación con otros textos, por ejemplo, en este caso con el Jesús, que se presenta como el agua, que calma, cura la sed, como lo veíamos en el capítulo 4. Allí mismo Jesucristo, a propósito de decir que Él es el pan de Dios que desciende, pues entonces podrá concluir en el versículo 38 que Jesucristo es el enviado. La controversia, la exaltación o la disputa viene propiamente ahí, cuando Jesucristo, en el versículo 36, como ustedes pueden ver en sus Biblias, genera la controversia diciéndole, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Es decir, el signo soy yo, pero ustedes no creen. Y esto es lo que va a exaltar los ánimos. Además, va a exaltar los ánimos porque Jesucristo completa diciendo, quien ve al Hijo y cree en Él tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré al último día. Ya aquí, mucha de la gente está perdida en un tema acalorado. Y que genera la tercera controversia. ¿Cuál es la tercera controversia? La pueden ustedes leer entre los versículos 41 al 51. Los judíos murmuran de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Esto genera que las preguntas que van hacia la identidad de Jesús. Porque Jesucristo revela que condición para alcanzar la vida eterna es la fe en él. La fe en el pan bajado del cielo. Y si no hay alguien que coma de ese pan, pues obviamente, ¿qué? La última controversia, y no es una controversia para menos menor, sino que es la más, creo yo, la más importante de todas, porque es la que nos permite hacer el elemento de relación, sobre todo con los textos finales del Evangelio, porque hasta el punto de hoy son los elementos que nos evocan hacia atrás del Evangelio y hacia atrás en las Sagradas Escrituras, se encuentra entre los versículos 52 al 58. Esta quinta controversia es una pregunta que elaboran los judíos. Miren, el elemento de controversia se puede relatar a partir del diálogo. Si no hay diálogo, evitemos decir que hay género de controversia. Bueno, diálogo entre comillas, más bien disputa. Yo estoy mal, no me contó una. Eso estamos... Hijo, qué pena. Ay, qué pena con ustedes. Me salté una... No, pues por versículos no. Pero, sería la cuarta. Tercera. Hijo, me equivoqué yo ahí. Sí, qué pena con ustedes, me equivoqué yo en el título. Cuarta controversia. Borren eso. Y ya les voy a explicar por qué puse quinta controversia. Borren eso. Borren eso. A ver,
yo a ustedes les había dicho hace un tiempo, no sé si ven acá un documento que yo había elaborado para ustedes. Y yo les había dicho que se los iba a poner para que lo revisáramos juntos mientras lo leyésemos. Pues bien, como yo estoy haciendo las presentaciones, he copiado y pegado, pero no es quinta, sino que es cuarta controversia, porque aquí en el documento la tengo como quinta y la pasé exactamente así al elaborar la filmina. Entonces, por favor, ustedes aquí van a eliminar ese elemento que dice quinta y van a colocar cuarta. Me perdonan que me haya equivocado acá con esto. Yo voy a señalar de pronto con otro colorcito diferente. Bueno, no hay mucho con qué señalar acá, pero entonces borren ese quinta y coloquen cuarta controversia. Me disculparán. Bueno, esta presente controversia nace en esa disputa, como decíamos, ¿cómo puede éste darnos su carne para comer? A ver, Jesucristo ha puesto como condiciones la siguiente, que si no se come la carne del Hijo del Hombre y no se bebe su sangre, no se tiene vida. O sea, el acceso a la vida pasa por la consumación del cuerpo del enviado. Y no solo eso, sino que el efecto que crea es aquello de lo cual se hablará más adelante. Comerlo significa crear la inhabitación. Yo habito en él si lo como y él habita en mí si yo lo como. Y la controversia concluye con un autotestimonio. Este es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo. Bueno, les pregunto a ustedes. Yo les dije que esta era la parte más importante. ¿Por qué creen ustedes eso? Esta es la conexión con los capítulos finales. ¿Alguno ya puede hacer la relación o no la puede hacer? Cuéntenme a ver. Ninguno puede hacer la relación. A ver, hablen, cuenten, digan, para que dejen de estarme solamente a mí escuchando y de pronto llevándolos a sucumbir. Cuéntenme, a ver, ¿ustedes qué relación encuentran con los capítulos finales? ¿Habrá o no habrá alguna relación? Sobre todo porque Julián hacía evidentemente la pregunta, no, perdón, lógicamente la pregunta, ¿y cuál es la conexión? No hemos llegado a esa conexión. Pues padre, lo que yo veo aquí es que hace como relación a la última cena, ¿no? Bien, Santi, discutamos tú y yo eso que estás diciendo. Se refiere a la última cena. Pero has visto en la última cena, vámonos al capítulo todos, 13, para que la miremos. ¿Hay algún elemento del capítulo 13 que nos lleve a pensar en eso? Que quien coma del Hijo va a vivir eternamente. Porque ustedes recordarán que la última cena de Juan es más que todo el acto simbólico del lavado de los pies. Dime, Santiago. No estoy buscando. Sí, y te vas a de pronto quedar buscando. Solo hay una frase que puede conectarnos. No, lo digo, Santiago, por esto, porque en el Evangelio de Juan no hay narración de la institución. Y es un elemento bien extraño. ¿Sabes por qué es extraño? Porque primero lo contienen los evangelios sinópticos y segundo, la narración de la institución también está contenida en las cartas del Nuevo Testamento. O sea, no era un elemento o un momento cualquiera, ese momento quedó y quedó en la memoria de los discípulos que escriben los evangelios sinópticos y también de aquellos que escriben las cartas. La pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasó con Juan? Estaba borrachito ese día después de la cena y que dijo, ay, no escribamos tanto, nada más escribamos lo esencial, nos lavó los pies y el otro lo traicionó. ¿Qué pasa acá en este texto? La mayoría de autores, Santiago, concuerda en decir esto, que el capítulo 6 sería la narración de la institución que Juan habría evitado en el capítulo 13
por motivos diferentes, porque en el capítulo 13 quería enviar hacia un punto particular, y en cambio aquí habría escrito de manera desarrollada, incluso más desarrollada que los otros textos, la narración de la institución. Y claro, porque miren, aquí dice, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esos son los elementos que se desprenden de las narraciones de institución que encontramos a lo largo de los evangelios. No sé si sea claro esto, si esto genere perplejidades o si alguno quiere discutir al respecto. Bien, si no hay perplejidades, pues entonces continuemos. Este es el elemento más interesante dentro del Evangelio de Juan. Yo lo considero lo más interesante. ¿Por qué? Porque nos está indicando cómo debe ser leído el Evangelio. El Evangelio no puede ser leído por acontecimiento por acontecimiento, como si fueran cosas fragmentadas y separadas. Al Evangelio hay que leerlo unido, hilado, conectado, porque si no se comete el error de pretender explicar simplemente una cosa, un texto AC, sin relacionarlo con lo demás. Aquí tenemos nosotros la relación al libro del gran testimonio, donde aparece el signo. Jesús es pan y Jesús es bebida. Miren que incluso el elemento es interesante porque realmente vuelve a aparecer la sangre, elemento que nosotros encontrábamos a propósito de la crucifixión. Quien bebe mi sangre habita en mí. Es lo mismo que nosotros encontramos en las narraciones de la institución. Este es mi cuerpo, tomen y coman, esta es mi sangre, sangre de la alianza del mundo. Quien bebe mi sangre, dice aquí, habita en mí. El misterio de la inhabitación o el efecto de la inhabitación no solo aparece acá, sino también en los discursos finales de Jesucristo, donde entenderemos qué significa eso de habitar en él. O mejor, donde entenderemos, ya te doy la palabra, donde entenderemos qué significa comer de él. En los textos finales, dame un segundito, si queremos irnos a los discursos finales, que me parece sean adecuados en este momento, vámonos al capítulo 14, en el versículo 15, donde dice, alguno que lo lea, ¿quién es el que va a hablar? Mauro, si tienes la Biblia por ahí de una vez para que enseguida hables, vamos a leer el capítulo 14, versículo 15 y versículo 16 y 17. Bueno, parte del 17. 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. Bien, vamos a saltar un poquito, hijo, de ahí, el Espíritu de la verdad. Vamos a saltar un poquito hacia la parte final de ese versículo 17, cuando dice, vosotros en cambio lo conocéis, se refiere al Espíritu, porque mora con vosotros y está con vosotros. El misterio de la inhabitación, que es un tema teológico del Evangelio de Juan, aparece aquí muy bien señalado y reenvía hacia los capítulos finales como este que estoy leyendo acá y hacia otros momentos también de estos discursos finales, como por ejemplo el versículo 22. Lee el versículo 22 de este capítulo 14, hijo. Le preguntó Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y sigue en el 23. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Bien, este es el significado del comer la carne y de beber la sangre. En un principio, comer y beber la carne es acto de amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Miren que el guardar el mandamiento es como un acto de meter adentro, de colocar adentro, como lo es el comer. Cuando yo como, estoy llevando de afuera hacia adentro un elemento. Pues es lo mismo. Comer en el Evangelio de Juan y comer la carne y beber la sangre del que ha sido enviado, del pan bajado del cielo, significa amarlo, guardar los mandamientos, lo cual genera la inhabitación. El Padre
y yo moraremos en él. Bien, Mauro, qué pena que ahorita no te di la palabra. Cuéntame qué quieres decir o qué quieres preguntar o dime. Dígelo, padre. Padre, es que veo también como una relación en la parte del cuerpo, de la carne y la sangre, con el cuerpo en el relato del templo, de cuando Jesús dice destruir este templo. Veo también ahí como una unión con la cruz. Ahora yo voy a hablar contigo sobre eso. Claro, nosotros no hemos llegado ya a concluir el Evangelio, pero ¿cuál es el propósito del Evangelio? Aparte del creer, presentarnos en quién creer y cómo se le presenta mejor, evidenciando la naturaleza de su cuerpo, que primero es encarnado, segundo es templo, tercero se puede comer. O sea, nosotros estamos aquí creando, o bueno, creando no, atendiendo a la creación que ha hecho Juan, o el autor de este Evangelio, sobre Jesucristo, y una creación que parte desde la fe. O sea, Juan ve el templo y ya no le parece que es templo, es Jesucristo. Juan ve el pan y ya no le parece el pan del desierto, es Jesucristo, pan bajado del cielo. Y todo eso lo verá en el momento de la cruz. Toda esa conexión está ahí, claro. Ustedes pueden crear, pueden seguir las conexiones. Si ustedes leen los comentaristas o los estudiosos, van a encontrar todavía muchas más conexiones. Gracias, Mauro, por el aporte que haces. Bueno, yo termino la quinta controversia porque en controversia no nos podemos quedar, pero hemos descubierto el elemento controversial, cómo funciona la disputa que genera preguntas y a través de las preguntas un discurso autorreferencial o autotestimonial de Jesucristo. Esta es la dinámica que ahora nos va a acompañar en el resto del libro de los testimonios. Vamos ahora al 13º díptico que encontraremos en los versículos finales del capítulo 6, donde se habla de Jesús y los 12. Voy rápidamente sobre esto, llamando la atención a unos versículos geniales y al mismo tiempo a unos versículos ambiguos. Porque aquí vamos a tener de ahora en adelante también el encuentro y desencuentro con los discípulos, ya no solo con los judíos, sino un encuentro y desencuentro con los discípulos porque algunos lo abandonarán. La temática que tenemos acá va a girar en torno a la palabra de Jesús y a la introducción de un personaje esencial en el cuarto evangelio. Y no esencial en el cuarto evangelio como es esencial en los evangelios sinópticos, sino que va a ser esencial desde otra perspectiva. Yo lo introduzco porque lo trabajaré la próxima semana. Y se trata de Judas. La temática de este evangelio va a girar en torno a Judas y a Pedro. Hay otro capítulo, cuéntenme ustedes, queridos muchachos, en donde la narración, lo que sucede con Jesucristo, gire en torno también a Judas y a Pedro. Pregunto a ustedes. Ah, hijo, perdón, ¿quién me habló? Y me hable más durito que no escuché. Padre Mauricio. Ah, hola Mauricio, es que te escuché como entre los dientes. Dime, hijo. Padre, el capítulo donde está el lavatorio, el 13. Bravo. Esa conexión es importante porque entonces estos versículos los debemos mirar pensando en esos versículos. Y los de allá, los del capítulo 13, los deberemos leer pensando en estos 10 versículos. En la misma escena, los mismos personajes, los discípulos, una serie de discípulos que abandonan a Jesús y la aparición por primera vez de Judas y de una manera más activa de Simón Pedro. Un personaje importante es Judas en este evangelio. El texto que ustedes que tienen ante sus ojos es interesante porque miren, a Judas que está allí en este momento en que los discípulos quieren desertar, pero que desgraciadamente no deserta el que debería, sino que desertan los otros, aparece este Judas descrito por Jesús de una manera un poco particular. Con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Dice el versículo 64. Y entonces supondríamos, claro, son los otros discípulos que incluso viendo los signos no creen en Jesús como el signo. No, el versículo siguiente nos dice, perdón, en la misma narración lo siguiente nos dice esto, pues Jesús sabía desde el discípulo
quiénes no creían y quién lo iba a entregar. En este punto de la narración es muy importante porque vamos a ver cómo se construye Judas. Judas es el discípulo que ante el signo no cree en el signo, pero acompaña el signo. Entonces es un modelo, digámoslo así, es un paradigma del discipulado. Ver al signo, ver sus signos y aún así no creer en él. Y el texto empieza a señalarlo diciendo: Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Maravilloso estos versículos, porque también en el versículo 70 y 71, cuando Jesús está hablando con Simón Pedro, que le dice: Señor, aquí Jesús les dice: también se quieren ir, váyanse. Y le dice Pedro: Señor, ¿a quiénes vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues Jesús le contesta: ¿acaso no os he escogido yo a vosotros los 12? También aquí es un elemento interesante porque es la primera vez que aparece la mención de los 12, que el Evangelio de Juan no ha querido asumir. Porque en los otros evangelios, los sinópticos, tenemos incluso la elección, los nombres de los 12, que ustedes pueden ver incluso aquí en esta iconografía que está ante sus ojos. Pero el evangelio los nombra a los 12, no 12 apóstoles, porque recuerden que apóstol es un juego de palabra cuyo significado es el de el enviado, y es una palabra que solo se admite para Jesús en el cuarto evangelio, pero los llama los 12. Hay un grupo llamado los 12. Y dice Jesús: uno de vosotros es un diablo. Mire, es la misma expresión que se encuentra en Juan capítulo 13. Y lo decía por Judas, el hijo de Simón Iscariote, pues éste le iba a entregar. O sea, el autor está anticipándonos el hecho. Y de esa manera se está conectando con los eventos finales. Entonces, en Juan 6, 60, 70, nosotros encontramos la conexión con los capítulos finales en esa expresión, en la inclusión del elemento Judas, personaje, y de Simón, principalmente de Judas, el que lo iba a entregar, aquel que era un diablo, y como se dice también en el capítulo 3. Si yo cierro el capítulo 6, entonces nosotros encontramos el cuadro completo. La última cena y su institución, y con la aparición de dos discípulos que aparecen en la narración del capítulo 13, que sería la narración de la última cena. Simón, que dice a dónde vamos a ir, y Judas, el Iscariote, el hijo de Simón Iscariote, que va a entregar siendo aún uno de los 12. Una última cosa de esta narración: yo quiero llamar la atención sobre el verso 60, que es un verso ambiguo, muy ambiguo, porque me falta hacer la conexión con las partes iniciales del Evangelio. Ustedes tienen un texto en griego acá que dice así: scleros, difícil, duro de entender. Eso significa scleros, la primera palabra que está acá, duro de entender, difícil de aceptar. Si queremos podemos decir también hiriente, seco. Bueno, eso significa tantas cosas. Yo aquí lo traduzco escleros como difícil de aceptar. ¿Qué? Difícil de aceptar el logos este. ¿Quién puede de él escuchar? Es una palabra ambigua porque si ustedes van a sus Biblias, en el verso 60, alguno por favor lo puede leer, 6:60. Le pido el favor entonces a Samuel. Samuel, léeme el 6:60, por favor. Oh Padre, muchos de sus discípulos al oír le dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Mire, en las traducciones normalmente se dice eso. Tú dile a la Biblia de Jerusalén, hijo. Es la de Jerusalén. Listo. La mayoría de ustedes utiliza la Biblia de Jerusalén. Entonces miren que cuando se habla de escleroses, tinjologos, jutos, se habla más bien como de un discurso, es decir, de una manera de hablar que tiene Jesucristo.
para decir discurso en griego yo podría utilizar otra expresión o incluso la palabra que ustedes ven acá, logos, no hay problema. Para decir palabras también puedo utilizar otra palabra en griego que es arrema. Pero aquí el autor pone hologos. No pone hologoi por decir estas palabras o estos discursos, sino hologos. Yo creo, esto es interpretación mía, yo creo que el texto se está conectando de nuevo con la primera parte. ¿Por qué? Porque en el discurso del logos hace referencia a una persona que sabemos en concreto quién es. Aquí logos, que podría hacer referencia al discurso, a la palabra, al decir de Jesús, es palabra que dentro del texto bíblico se refiere a Jesús mismo. Y en fin de cuentas, la ambigüedad de este verso no es problemática, porque sí, es tanto el decir, pero también es Jesús mismo. Es difícil de aceptar a Jesús. Es difícil comerse, utilizando los términos del mismo evangelio, esa carne de Jesús o beber su sangre. Y de hecho dice el texto al final, ¿quién puede de él escuchar o quién lo puede escuchar? No es una frase cualquiera. Es una frase que obviamente marca el ámbito de unos discípulos que lo quieren dejar y no sabemos exactamente por qué. Porque ¿cuál es el problema realmente de los discípulos? Con el discurso del pan de vida, ¿qué hay de problemático en eso? Pero el autor quiere decir que en el camino, en el ministerio de Jesús, hubo discípulos que desertaron, entre ellos Judas, y desertó al final. Porque el logos, es decir, Jesús, no es fácil de escuchar. O mejor, es difícil de aceptar por las implicaciones del logos, por las implicaciones de Jesús. Entonces el verso 60 es un verso polisémico, de doble significado, ambiguo, en donde cuando se dice este modo de hablar es duro, también se puede decir el logos Jesucristo es difícil de aceptar. Bueno, yo concluyo esta presentación del 13º díptico y concluyo diciéndole lo siguiente. Los discípulos han calificado la palabra como escleros, como dice acá, dura, hiriente, seca, difícil de aceptar. Y ahora este pequeño discursito que nosotros leemos de Jesús, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, que ustedes ven ahí en los versículos 62 y 65, nos revelan a nosotros algo más. ¿Qué significa logos? ¿Qué significan las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús, dice el texto, son espíritu y vida. Y de hecho se presenta al espíritu como aquel que da la vida. Se utiliza una palabra lindísima en el verso 63. En nuestras traducciones se dice el espíritu es quien da la vida. Hay que utilizar una frase completa. Pero si nosotros utilizamos la escritura griega, simplemente encontraremos una única palabra que yo voy a escribir acá. Se habla del espíritu como él. Bueno, vamos a ver si soy capaz de escribir porque no me quiere escribir. Vamos a ver si no simplemente lo leo. Bueno, el espíritu es esto. Atención, el espíritu es zo, que significa vida. Zo, po, y aquí me quedó un poco fea esta letra. Perdona. Zo, po, y un. Aquí sería más bien una Y. Zo, po, y un. Es decir, el que hace la vida. Si los discípulos no aceptan al logos, a Jesús, no lo digieren, no pueden tener vida. Y sus palabras están hechas para eso, para ser espíritu y vida. A ver, esto tiene un tenor de interpretación fuerte porque aquí entendemos lo que es la palabra de Dios. Palabra de Dios, esa preposición de, no es una preposición simplemente para decir que la palabra pertenece a Dios o provenga de Dios, sino para decir que la palabra es Dios.
Dios es la palabra, Dios es el logos. Y solamente cuando se le acepta, el discípulo puede vivir. Porque esa es la palabra que es Jesús, espíritu y vida. Mire, el texto lo dice, las palabras de Jesús son espíritu y vida. Y en el capítulo 11 escucharemos a Jesús diciendo, yo soy la vida. Luego, Jesús es vida, luego Jesús es palabra, es logos. Y de ese encuentro entonces nace el bellísimo heterotestimonio en boca de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, quitemos ese tú tienes palabras y digamos tú eres palabra de vida eterna. Así concluimos el capítulo 6, un capítulo bastante importante que, bueno, lo hemos visto hoy en un par, digámoslo así, de minutos. Y aunque ya vamos llegando al final de nuestra clase, aventurémonos en el 14º díptico que trata de Jesús y sus hermanos antes de la fiesta de las tiendas. Este es un bellísimo texto también, porque aparece retratada la figura, la imagen de los parientes de Jesús, los hermanos de Jesús antes de la fiesta. Se está acercando la fiesta judía de las tiendas y entonces Jesucristo, que se encontraba obviamente en la región de Cafarnaúm, porque todo esto ha sucedido en la sinagoga, es un discurso sinagogal, aparentemente sinagogal. Ahora nos dirigimos nosotros a un pequeño viajecito por las regiones de la Galilea. Exactamente cuál no lo sabemos, pero se acerca la fiesta de las tiendas y es necesario que Jesús baje de Cafarnaúm o quizás de Nazaret, porque allí se encontrarían los hermanos de Jesús. Recuerden que estamos hablando del encuentro de Jesús con sus hermanos, quizás haya sido en Nazaret. Jesucristo debería bajar a Jerusalén para celebrar la fiesta de las tiendas. ¿Por qué debería bajar? Porque es una de las 3 solemnidades más importantes del calendario litúrgico. En los versículos 1 al 5 del capítulo 7 sucede el encuentro de Jesús con sus hermanos, que a propósito le dicen, vamos a Judea. Lo están invitando a Judea, obviamente, pero el propósito de ir a Judea no es solo para ir a la fiesta de las tiendas, sino para manifestarse al mundo. Y por eso Jesús les responde a ellos con un autotestimonio que está en el versículo 6. Lo pueden ver ustedes ahí. Mi tiempo, y para decir tiempo, el texto utiliza la expresión kairos. No ha llegado todavía, pero vuestro tiempo siempre está listo. Atención, porque esto sucede en Galilea. ¿Hay alguno de ustedes que sepa qué es la palabra kairos? Eso lo escuchan mucho ustedes en las predicaciones y en otras clases. ¿A qué se refiere el kairos? Padre, no es al tiempo de gracia. Hijo, bravo. Kairos es un poco diferente al tiempo que nosotros llamamos cronos en griego. Cronos en griego se referiría al tiempo cíclico, al tiempo de las estaciones. Viene el invierno, le sigue la primavera, después viene el verano y etcétera. Un tiempo cíclico que tiende a repetirse. En cambio, el kairos es, como tú dices, el tiempo de la gracia. El tiempo en el que se manifiesta la gracia. El Evangelio se vuelve a conectar con el tema de la hora. Esta vez utilizando la forma del kairos. Y entonces, ¿qué es la hora? Definamos otra vez la hora, porque yo les he dicho que los conceptos van navegando por los textos bíblicos hasta que encuentran una definición más amplia. Y aquí la hora viene ampliada. La hora es un tiempo de kairos, no es un tiempo de cronos, los tiempos que aparecen pero después mueren, sino el tiempo kairos, el tiempo de la gracia, el tiempo oportuno. Esa es la hora. Y dice Jesucristo, mi kairos, mi tiempo oportuno, el tiempo de la gracia, y ustedes saben a qué se refiere, será la crucifixión, muerte y resurrección. Mi tiempo de la gracia no ha llegado todavía. Pero para ustedes ese tiempo siempre está listo, porque el tiempo de la muerte está siempre ahí.
Pero no, la muerte para Jesucristo no es tiempo de muerte, es kairos, es tiempo de gracia. Y entonces nos está llevando ya el Evangelio a que repensemos los momentos o los capítulos finales de Jesucristo no como tiempos de muerte, sino como tiempo de kairos, de gracia. Es de recordar que el texto que estamos leyendo nos dice que los hermanos tampoco creían en Jesús. Y Jesús, para evitar la problemática que se le está creando con los judíos porque parece que pretenden apresarlo, pues decide permanecer en Galilea. Y entonces es a partir de este texto del capítulo 7 que estamos viendo que se enfatiza en el tema de la hora. Y luego entonces todo esto, todos estos capítulos son introductorios, son, digámoslo así, propedéuticos al grande momento del gran testimonio de Jesucristo en la cruz. Ya estamos conectados porque el autor quiere llevarnos a ver la cruz desde acá. Una cosa es ver la cruz desde el Gólgota, otra cosa es verla desde acá y verla desde la primer, digámoslo así, grande peregrinación, porque ya hemos tenido peregrinaciones a Jerusalén, incluso una Pascua, pero esta sería la primer grande peregrinación en una fiesta, la de las tiendas, que va a revelar algo simpático de Jesucristo. La hora, el tema de la hora está coincidiendo entonces con una celebración de la historia. ¿Cuál es? La fiesta de las tiendas. Recuerden que es una de las 3 fiestas más importantes del calendario judío. Y ahora nos dirigimos entonces al 15º díptico, que ya bajaremos entonces a Jerusalén y veremos Jesús y la fiesta de las tiendas. Se acerca esa fiesta, Jesucristo definitivamente va a Jerusalén a escondidas y se esconde en algún lugar de la tierra de Judea. Jesucristo bajaría entonces aquí a Jerusalén. Quizás se haya escondido en la casa de Betania, donde está Marta, María y su amigo Lázaro. No sabemos exactamente, en todo caso, va a Jerusalén a esta fiesta. Yo creo que tendré que decir algo al respecto de esta fiesta, porque ya nos encontramos, según el texto bíblico, que sucede, como decía atrás, entre el versículo 10 y como aparecía atrás, entre el versículo 10 y el versículo 36, nos vamos a encontrar nosotros en ya en Jerusalén prácticamente. Jesús va a ir a Jerusalén y después Jesús se va a hacer visible dentro del templo. En esto que nosotros estamos leyendo como 15º díptico, Jesús y la fiesta de las tiendas, suceden 3 situaciones, o sea, en este mismo contexto, 3 situaciones que son diferentes, pero que están conectadas siempre a tenor de las fiestas, de la fiesta de la dedicación de las tiendas. Ahora, yo quiero hablar un poco de esa fiesta de las tiendas, simplemente por si alguno de pronto no sabe eso que sea. Vea, esta fiesta incluso en griego se la llama la eskenopegía. Si alguno presentó el examen sobre Jesús, el logos que puso su tienda, a propósito del discurso del logos, se acordará de la palabra eskenó, que significa poner la tienda, de eskenés, la tienda. Pues esta fiesta se llama la eskenopegía en griego, que significa la instalación de las tiendas. A ver, ¿para qué se celebra esta fiesta? Esta fiesta, siendo una de las más importantes, recuerden que esta fiesta intenta traer a la mente una costumbre que se encuentra en el libro de los Levíticos, capítulo 23, verso 40. Allí donde se habla de esta fiesta. ¿Y en qué consiste esa fiesta? ¿Qué se dice allí? Se debe de erigir en los tejados de las casas o en las calles o en las plazas públicas chozas que se pueden hacer de material diverso, de rama, y en la que estaban obligados durante la celebración los judíos
a que vivieran dentro de ellas, o sea, a que dejasen sus casas para vivir dentro de estas chozas o tiendas que construían. Estaban exentos, obviamente, los que estaban enfermos o los que eran débiles. Y aunque tiene que ver con la época en que se está acabando la cosecha, es decir, estamos en una época especial del año, se va acabando la cosecha, lo que busca realmente esta fiesta de las tiendas es conmemorar, recuerden, la morada de los antepasados en sus tiendas en el desierto. Eso nos lo dice el Levítico 23, versículo 43, que legisla sobre esta fiesta. Pero también busca hacer una acción de gracias por el templo como morada de Dios en la tierra y al mismo tiempo por la tierra prometida. O sea, la fiesta celebra la habitación en el desierto del pueblo de Israel, la nueva habitación que es la tierra prometida y la grande habitación donde Dios mora en medio de los israelitas, que es el templo. Y por eso se construyen estas chozas. Y la fiesta se comenzaba en el séptimo mes, el día 15 del séptimo mes, y duraba por 7 días. Así nos lo cuenta el libro de Levítico capítulo 23. Y cada varón israelita estaba obligado a ir a Jerusalén. De aquí la explicación de por qué los hermanos de Jesús le dicen vamos a Jerusalén, porque cada varón está obligado a esta peregrinación. Y todos estaban obligados a vivir en chozas. En todo caso, la fiesta recubre un valor de alegría. El carácter suyo es la alegría. El primer día de la fiesta era el que se consideraba como el más solemne y como si fuese un sábado. Es decir, no se permitía ningún trabajo, todo estaba prohibido. Y durante toda esa octava, esa semana, digámoslo así, durante toda esa semana se ofrecían sacrificios. Y el último día también era el más solemne de todos, junto con el primer día. Se consideraba también con el carácter de un sábado, o sea, se hacían sacrificios y ese día, el último, se tumbaban todas las chozas y las personas podían retornar al hogar. Cuando ocurrió el exilio, la fiesta ya dejó de durar 8 días, una octava, sino 7 días, sino que se empezó a prolongar durante 10 días. O sea, y en esos 10 días se añadieron 2 nuevos ritos. Les pido el favor que me pongan atención a estos 2 nuevos ritos, porque esto me va a conectar la próxima clase para concluir. ¿Cuáles son los 2 nuevos ritos que se celebran después del exilio? El primero, en esos 2 días restantes. El primero era el siguiente. Cada mañana un sacerdote bajaba hasta la fuente o la piscina de Siloé. Ya la habíamos mencionado. A propósito del agua que nace en el templo, en la fuente del Gijón, y que desciende a una piscina, la piscina de Siloé. Cada sacerdote estaba obligado a bajar hasta la fuente cada mañana de Siloé, donde recogía el agua en una vasija dorada. Y esa agua la llevaba hacia el altar del templo y la derramaba sobre el altar de los holocaustos, mientras que la gente hacía los cantos del aleluya. Veremos algo particular en este capítulo 7 al respecto. Y el otro rito, que no es un rito menos importante, es que se iluminaba en el templo el patio que correspondía a las mujeres y se cantaban los salmos de la ascensión. Es decir, si ya vieron salmos, ustedes sabrán cuáles son los salmos de la ascensión. Para quien lo ha olvidado, son los salmos del 120 al 134. Y se hacían danzas, y se hacían procesiones. Y de hecho, miren, hay una procesión particular. En el 8º día se hacía una procesión alrededor del altar, 7 veces alrededor del altar, y llevaban ramas y gritaban Hosana en memoria recuerden ustedes, de la conquista de Jericó. Alrededor del altar gritaban Hosana 7 veces
recordando esta memoria. Esto es, en síntesis, la fiesta de las tiendas. Y aquí nosotros nos encontramos entonces a lo que viene Jesús. Jesús viene a Jerusalén, viene al templo, viene a evocar la habitación del pueblo de Israel en el desierto, posteriormente la habitación de Israel en la tierra prometida, posteriormente la habitación de Dios en el templo. Y ahora, en este capítulo 7, como veremos, Jesús va a hacer de sí un autotestimonio absolutamente interesante y que tiene que ver mucho con este simbolismo ritual de la fiesta de las tiendas.